tengo el pequeño orgullo de que estuve ya reunido aquí en Jacobasi con la última presencia que hemos tenido en estos encuentros de don Elías Chucay, que realmente siempre impactó y siempre nos guió y nos dio un ejemplo fantástico de cómo escribir, cómo contar lo que nos rodea. Y bueno, hablando de contar, estos tres libros, los traje a los tres porque están encadenados. El último es Gente de la Patagonia, editado hace poquito tiempo. Y Cuentos Rodados es más o menos, debe haber sido del 2008, y Cuentos al Viento del 2010 o del 2012, no me acuerdo bien. Son historias, encuentros, sensaciones, vivencias que tuve la oportunidad de recoger. ¿Se sigue escuchando bien, no? No, levante más el micrófono. Bueno, entonces me voy a sentar. Ponete cómodo. Decía que la tuve oportunidad de recoger no solamente durante mi profesión. Ahora vamos mejor. No anda. Parece que se cortó. Sí anda, pero tiene que ponerse más cerca. En la boca. Hola. Ahora, bien. No solamente porque por mi profesión, que realmente la desarrollé en varias provincias patagónicas, en varias localidades y en distintas instituciones, e incluso en forma particular como productor también agropecuario. Pero lo cierto es que más allá de lo que fue la profesión en sí, que de hecho fue muy variada, he tenido la ocasión, como lo he dicho tantas veces, de estar en estancias muy importantes, muy lujosas, demasiado lujosas diría yo. Y también he estado en lugares de una pobreza estremecedora, donde en el ranchito Sin Ventanas, por ejemplo en el centro geográfico de la provincia de Chubut, un lugar que se llama el Mirasol, ese ranchito, lo único que había para comer que tenía el señor que vivía ahí con sus dos hijitos pequeños era una media res de ñandú que había podido cazar con el último cartucho que le quedaba en la escopeta. Y el mate que me convidó, por supuesto, como dice el tango, no es ningún chiste, estaba cebado con yerba usada, por supuesto. Es decir, que esa variación tan fuerte de personajes y de situaciones a uno lo impronta. Yo era un muchacho nacido en Buenos Aires, que si bien tuve la suerte de decidir venirme al sur para ejercer la profesión, pues se me presentó la oportunidad de venir a trabajar a Esquel en producción avina y en pastizales y manejo de campos. El cambio fue brutal, pero sí muy positivo. Bueno, son cosas que ya creo que las manifesté en otras ocasiones y no las voy a repetir ahora. Pero en estos cuentos siempre está implícita una presencia real, una situación real a la que yo pude pasarle mi subjetividad, mi interpretación, mi vivencia personal. Pero ese es el valor que tienen. Creo que no tendría mucho sentido que me pusiera a contar cuentos. En una oportunidad, la primera que tuve de presentar un libro, le pedí al entonces director de Cultura que me explicara cómo diablos se presenta un libro. Y entonces me dijo, simplemente lo que tenés que hacer es explicar por qué lo escribiste, para qué lo escribiste. Y en ese sentido yo creo que lo que ocurrió es que como yo tuve que vivir y transitar y andar dando vueltas por Esquel, Bariloche, Trelew, Rawson, Puerto Madryn, el norte de Neuquén y tantos otros lugares, sentí un poco el deber de contar lo que yo había tenido la oportunidad de ver
y de compartir, que me pegó profundamente, pegó en un sentido positivo, en un sentido de enriquecedor, por cierto. Me voy a permitir entonces, me parece oportuno hacerlo, leer el prólogo que gentilmente me colocó mi editora, Julia Tractora, que es la editora de una empresa que se llama Remitente Patagonia, perdón. Y ella escribió estas cositas, demasiado halagüeñas por cierto, pero que me parece que resumen bastante de qué se trata lo mío. Gente de la Patagonia es el título que precede a una serie de cuentos y relatos que Carlos Alberto Abadí ha escrito para dar testimonio de su propia experiencia de vida y su larga trayectoria como ingeniero agrónomo desarrollada en el interior profundo del sur argentino. Tal como sucedió en sus anteriores obras literarias, las provincias patagónicas están representadas con un registro de emotivas historias por las que transitan personajes reales de carne y hueso, con todas sus fortalezas y debilidades propias de la condición humana. La resiliencia es la nota distintiva que resalta a quienes han convivido con el desamparo, la soledad y la carencia de comunicación y de recursos en épocas en las que todo quedaba lejos para el poblador rural. En cada narración asoma la mirada piadosa ante el drama que suele acompañar a las historias de tantos seres estoicos que persistieron en el intento de ganarle al duro clima de un territorio hostil y escasamente poblado. En algunos relatos, la alternancia de voces y de quiebres temporales dan un toque nostálgico porque dejan entrever los efectos que producen los recuerdos en cada historia de vida. La omnipresente presencia patagónica es el escenario donde actúan los protagonistas, cada uno cumpliendo el rol en el teatro de la vida. La descripción de acciones y lugares son exactas, precisas y denotan que el autor ha dejado sus huellas en muchos caminos esteparios y cerros cordilleranos. Realismo puro. Esa es sin duda la más ajustada descripción del contenido de este valioso libro que conmoverá a los lectores que desean hacer un viaje literario, pero esencialmente antropológico, que Carlos Abadí nos propone con la proverbial maestría con la que nos tiene acostumbrados. Y en el prólogo me he permitido también, con toda caradurez quizás, tomarme el atrevimiento de citar un hermosísimo poema de este gran poeta argentino que fue don Atahualpa Yupanqui. Tú que puedes, vuélvete, se llama el poema. Soñé que el río me hablaba con voz de nieve cumbreña y dulce me recordaba las cosas de mi querencia. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Es cosa triste ser río, ¿quién pudiera ser laguna? Oír el silbo en el junco cuando lo ves a la luna. ¿Qué cosas más parecidas son tu destino y el mío? Vivir cantando y penando por esos largos caminos. Y para ir tratando de cerrar un poco esto, les quiero contar algo extraordinario, realmente extraordinario, que me pasó a partir del último encuentro que tuvimos en 2018, aquí, donde lo conocí al señor Sarriés, que era uno de los protagonistas, como lo es hoy de vuelta, de estos encuentros. En aquella oportunidad
me llamó la atención don Sarriés con su presencia tan criolla, no solamente en su vestimenta, sino en su estilo de vida, en su forma de ser. Y enseguida me acerqué a él y entablamos una relación muy amistosa, que le agradecí siempre. Lo cierto es que yo había venido con el automóvil de otra persona que me había traído desde Bariloche, y resultó ser que el auto se descompuso y tuve que volver en ómnibus cuando terminó el encuentro. Y habíamos intercambiado libros con don Sarriés. Yo le había pasado Cuentos al Viento, el segundo de mis libros, y él me había dado otro de su autoría. Y dio la coincidencia que él viajaba también a Bariloche, de manera que compartimos asientos. A las 10 de la noche salía del coche de aquí y a las 7 de la mañana llegaba a Bariloche. Y lo gracioso del caso fue que, lo gracioso, lo sorprendente, fue que en determinado momento don Sarriés me dice: ese hombre que usted menciona en su cuento, El reloj y el tiempo, ese hombre, ese paisano en medio del campo de la estepa, en Chinquenilleo, entre Ñorquinco y Bariloche, digamos, en un camino rural, un lugar de estepa muy perdido, donde había un ranchito de piedra. Ese hombre me dice, es fulano de tal, y yo digo, no recuerdo, pues yo pasé trabajando para el Inca en ese momento, y estábamos haciendo un relevamiento de los campos de la zona, con un colega muy joven, y en suelo. Nuestro trabajo consistía en colectar plantas, en hacer la descripción del sitio, en tomar su situación pastoril, hacer algunos censos de vegetación. Y nos interesaba también conocer las nacientes del río Chubut, que como no sé si todos ustedes lo saben, el río Chubut nace en el sudoeste del Río Negro. Y el lugar era muy áspero, un caminito muy... Bueno, no importa eso. Este hombre vivía solo, en forma muy ascética, en un ranchito muy pobre, con unos pocos animales. Y cuando dialogamos con él, él habló de su situación tan triste. Le habíamos preguntado cuántos hijos tenía. Tenía 2 hijos y dijo que ya hacía mucho que no los veía. Una hija trabajaba de mucama en Bariloche y otro hijo trabajaba de peón rural en una chacra del valle. Y tenía mucha melancolía, una carga enorme, ¿no? Y comentó: pronto me voy a morir acá con los pocos animales que me quedan, dijo. Y entonces don Sarriés, cuando íbamos en el colectivo, me dice: yo en esa época, poco tiempo después que usted pasó por allí, que fue más o menos en los años 70, dice, tuve la noticia, trabajaba como peón en la municipalidad de Ñorquinco, me dijo don Sarriés, y nos avisaron que había muerto esta persona. Y yo estoy seguro que era él por la descripción que usted hace del rancho y de su lugar. Y entonces me quedé impactado. Porque se me había muerto un personaje de uno de mis cuentos. Yo le dije que no recordaba el nombre porque la charla que habíamos tenido era muy de circunstancia, simplemente de paso. Y entonces permítanme que les lea el último. Está este relato que se llama La muerte de un personaje. Y de pronto, más allá de lo que explico, el reencuentro